El día de hoy, nosotros vamos a disfrutar de un evento que tiene por nombre ¿Conoces Miami y Maracaibo? Un nombre que despierte el interés de las personas que los leen porque a través de él vamos a conocer ese origen de distintos lugares, tanto de aquí de Venezuela como de los Estados Unidos, que sin duda alguna marcan un aspecto bastante importante en lo que es nuestra idiosincrasia y nuestra identidad como personas, precisamente por formar parte del mundo que nos rodea. El nombre propio de un lugar o un nombre geográfico son las denominaciones con que designamos los lugares que nos rodean, como ya lo mencioné anteriormente. Calles, pueblos, ciudades, ríos, sierras, parajes y muchas cosas más. A menudo pasa desapercibido, pero no solo nos sirven para identificar y localizar los lugares en que se desarrolla cualquier actividad humana. Además, son parte de nuestro patrimonio cultural. Conocer los nombres geográficos es esencial para un gran número de usos, desde la planificación de estrategias de conversación al diseño de infraestructuras de servicios y su uso en sistemas de información, motores de búsqueda o bases de datos. Haciendo referencia al acervo cultural, en este caso venezolano y estadounidense, cada región tiene sus peculiaridades y son ellas quienes nos llevarán a conocer nuestros orígenes. Es por ello que esta mañana nos sentimos honrados de contar con la presencia del doctor José Ramón Álvarez, popularmente conocido como José Pipo Álvarez, quien nos hará un recorrido por la toponomía de estos lugares. Y es que Sebas no escatima en esfuerzos para contar con ponentes de lujo que nos den a todos una información de calidad. Y precisamente por eso vale mucho la pena mencionar que nuestro ponente de hoy, José Pipo Álvarez, es licenciado en Letras y en Filosofía por la Universidad del Zulia, Master of Arts en Lingüística y Teórica, y PhD en Lenguaje y Lingüística por la Universidad de Essex, Inglaterra. Profesor emérito de la Universidad del Zulia, donde regentó cátedras y dirigió investigaciones sobre lenguas indígenas. Ha sido profesor visitante en universidades de Venezuela, Colombia, Brasil, Francia, Inglaterra y Australia. Ha publicado también varios libros. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias 2006 como Mejor Trabajo Científico en Ciencias Sociales, otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Y también el reconocimiento en 2009 de parte del Ministerio de la Cultura por su defensa de las lenguas indígenas. Desde el 2019 trabaja como profesor nombrado de lingüística en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Y es que para nosotros como institución es un verdadero lujo poder contar con un personaje de estas características que a través de sus conocimientos y de su simpatía estoy seguro que nos va a regalar a todos nosotros una extraordinaria cátedra de cultura. Así que sin más preámbulo, yo le doy la bienvenida al profesor, a nuestro ponente del día de hoy. Profesor, las pantallas son todas suyas. Este, Estoy muy agradecido a Sebas por esta invitación. El Sebas es, para el sur y para Maracaibo especialmente, una especie de isla de conocimiento, de aprendizaje, de historia, de recuerdos. Yo conocí a Sebas, no asistí a Sebas porque no tuve que hacer cursos ni nada, pero yo frecuentemente iba a Sebas a la biblioteca para consultar los libros que estaban allí que no conseguía en ninguna parte. Recuerdo haber consultado muchos libros de lingüística y de literatura. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Que Sebas me invita a una reunión y entonces el tema es tan querido en mi corazón, el tema para el que me invitaron, que no podía negarme y estoy aquí deseoso de compartir con ustedes. Pero como a mí me gusta hablar mucho, voy a poner mi temporizador en el reloj para que me alcance el tiempo, porque creo que tengo muchas cosas que decir. De hecho, anoche decía, pero Dios mío, ¿cómo voy a decir todo en ese tiempo? Pero van a ver que a lo mejor sí puedo. Yo estoy radicado en Cali, Colombia, eso es al suroeste, de muy lejos de la frontera con Ecuador. Aquí estoy de profesor en una universidad dando lingüística, que ha sido, y sigo trabajando en el área de lenguas indígenas, ¿ok? Lenguas indígenas. De hecho,
Todos los años de mi vida, como 40 o 38 han sido dedicados al estudio de la lengua indígena, como dijeron en mi presentación. El, el, el título de esta charla, de esta conversación, vamos a decir lo que este es el título oficial. Toponimia de Venezuela y Estados Unidos. Toponimia de Venezuela y Estados Unidos. Ahora, ese no era el título que yo he planteado. Yo he planteado un título más cómico, que se llamaba Siruma y Miami, no están tan lejos. Siruma y Miami no están tan lejos. ¿Por qué? Porque todo comenzó hace muchos años, además del estudio de la lengua indígena, comenzó porque conocí a una persona y encontré un librito hace muchos años, que ya les voy a mostrar de quién era, que me animó a, a dedicarme un poco a prestarle atención a la toponimia, ¿ok? Y sobre todo a la toponimia indígena, ¿ok? Ahora, pero primero vamos a hacer unas definiciones previas, ¿no? Porque es que uno dice toponimia y sabe qué es eso, ¿no? Bueno, vamos a usar la Real Academia de la Lengua, su diccionario en internet. Toponimia, ahí viene lo que está en gris allí, es la etimología. Ya vamos a ver qué es eso también. Viene de topos, lugar, y onimia, que viene de onoma, nombre. Básicamente, toponimia es el estudio de los nombres. El estudio de los nombres de lugar. Por cierto, eso da origen también a otra palabra que es, o sea, la toponimia es el estudio, ¿verdad? De eso. Y el campo de los nombres, ¿no? Del lugar de una región. Ahora, pero la palabra que se usa para cada nombre es topónimo. ¿Ve? Topos, un lugar, y ónimo, que es la raíz del griego de nombre. Por eso que en inglés se dice place names. Los topónimos son place names en inglés, place names. Ok, ahora, otra palabra que debemos tener en cuenta es la palabra etimología. La palabra etimología se refiere al origen de las palabras, porque a veces una palabra no sabemos de dónde viene. La usamos, pero no sabemos cuál es su historia. Entonces vamos a ver que en la toponimia, en el estudio de los topónimos, la etimología es muy importante. De hecho, les voy a contar una anécdota. Hay gente en Maracaibo que dice semáforo. ¿Por qué hay gente en Maracaibo que dice semáforo y no semáforo? Bueno, porque creen que esa parte debía ser faro, porque es como una luz, semáforo, entonces es semáforo. Ok, yo sé que algunos de ustedes dicen semáforo. Ahí te estoy viendo a reír, Meriusca González. A lo mejor tú eres la que dice semáforo. La gente a veces piensa que las palabras vienen de tal parte o de tal forma, y entonces, bueno, uno dice, bueno, entonces. Pero no, la etimología es algo muy árido, muy serio, que se trata de ver si la palabra es de origen latino, griego, germánico, qué sé yo, todo eso, ¿no? ¿Por qué quiere decir hipopótamo? Por ejemplo, el animal hipopótamo. Hipos, caballo, tamos, río, o pasamos. Entonces, hipopótamo es caballo de río. Entonces, la etimología nos dice eso. Nos dice el origen de los nombres. Ahora, el problema es que la palabra etimología para nosotros es tan importante porque precisamente en el estudio de la toponimia, la etimología es más que enrevesada. Yo supongo que ustedes saben que tenemos una palabra muy común nosotros, que es la palabra arepa, ¿verdad? Arepa. Mm, nosotros sabemos que es una arepa y nos hemos comido miles de arepas en nuestras vidas. Pero arepa, no sabían ustedes que venía de una lengua cumanagota, en lengua cumanagota de arepa, que quiere decir comida o maíz. Comida o maíz. Entonces, ahí viene, del cumanagoto, una lengua indígena. Esa es una etimología. En la Real Academia, el diccionario de la Real Academia, ponen esas etimologías siempre en gris allá arriba, ¿verdad? Como hemos visto con las palabras toponimia y topónimos. Ahora, ¿cómo pasó? Y aquí yo quiero regresar a mi cara, ¿ok? Quiero regresar a mi cara porque voy a echar un cuento. Ok.
El cuento es el siguiente. Imagínense ustedes hace unos 500 años. ¿Sí? Estaba todo este continente desconocido para Europa y Asia. No sabían que aquí había nada. Ahora, pero hacía 20.000 años, por allí, habían pasado gente desde Alaska para acá, para todo el continente americano, y habían bajado y todo eso. Allí aquí había gente. ¿Okay? Ahora, lo que pasa es que eso fue una glaciación, donde Alaska y Rusia estaban pegados, ¿no? Entonces eso se disolvió y aquí quedó un poco de gente y se fueron bajando, es lo que llamamos indígenas o amerindios o lo que sea. Y fueron bajando desde el estrecho de Bering, que es ese que está allí, entre Alaska y Rusia, y llegaron a repartirse por toda América, por toda América. Claro, esos fueron como dicen, como decían los libros de historia, los primeros habitantes de América, ¿ok? Sí, lo que Colón usó, porque Colón pensaba que iba para la India, entonces se consiguió con una cosa que pensó de indio, ¿ok? O, ahora realmente la palabra indio, nosotros sabemos que se ve a la gente de la India, pero también a nosotros, los habitantes indígenas de acá de América, pues somos indígenas mejor, pero indio es también una palabra válida. Ok, ahora bien, llegaron los españoles, llegaron los portugueses, los ingleses, los franceses, y llegaron, iniciaron el proceso de conquista y colonia. Conquista y colonia. Ahora, esas personas venían de sus lugares, de Inglaterra, venían de España, de distintas ciudades, qué sé yo. Entonces llegaron acá a América y se encontraron con una realidad totalmente diferente, con gente nueva, con montañas, ríos, valles, etcétera, etcétera. Y entonces tuvieron que nombrar las cosas, tuvieron que darle nombre a las cosas. Y se conseguían con unas personas, pero sabían que esas personas eran de distintos grupos y tenían que nombrarlas a los distintos grupos indígenas, que si los caribes, que si los arahuacos, que si los tal cosa. Entonces, tuvieron que crear nombres. Pero también había nombres que ya estaban creados, ¿ok? Porque la gente que vivía acá en América, los indígenas, ellos tenían sus nombres para llamar sus cosas, ¿ok? Tenían sus nombres. El asunto está en que no todos los nombres son así. Porque, por ejemplo, ustedes saben por qué Nueva York se llama Nueva York. Fácil, fácil. Nueva York se llama Nueva York porque es nueva. ¿Nueva qué? Porque hay una ciudad de Inglaterra que se llama York, ¿ok? Entonces Nueva York es como una nueva York, ¿ok? O sea, muchos nombres son de nuevo tal cosa. New Hampshire, New tal cosa, New York. Entonces, esos son. Pero también aquí en América hispana tenemos nuevas. Por ejemplo, una parte grande del oriente de Venezuela se llamó Nueva Andalucía. La parte esa de Anzoátegui, Monagas, parte de Bolívar, qué sé yo, se llamó Nueva Andalucía. Y así hay muchas nueva Cádiz, nueva tal cosa, nuevo tal, New tal cosa, New Hampshire, y otros cuantos news. ¿Por qué? Porque sea, bueno, el nombre del lugar posiblemente de la persona. Entonces, bueno, voy a hacer mi nueva, como si yo dijera, mi nueva Venezuela. Aquí no, ¿ok? Entonces, esos nuevos existen. También existen muchos nombres que son, bueno, esos nombres obviamente son de Inglaterra, o de España, o de Francia, o de Portugal, ¿ok? Todo eso dice Nueva Cádiz, Nueva Esparta, bueno, Nueva Esparta no, pero sí, Nueva Esparta, es decir, todos los nuevos, ¿ok? Es el principal siendo Nueva York, New York. Si ustedes van a York, en Inglaterra, York es una ciudad pequeñita, ¿no? Ok, muy bonita, por cierto, pero entonces no se compara con Nueva York, ¿ok? Ahora, en tamaño, en lo vibrante que es, etcétera, etcétera. Ahora, cuando pasa eso, también pasaba lo siguiente, que fundaban pueblos. Y entonces, a lo mejor fundaban el pueblo y le ponían el nombre del santo de ese día, porque todos los días hay un santoral y todos los santos tienen un día, qué sé yo, y a veces hay un día que hay varios santos.
Entonces, ¿ustedes saben cuándo fue fundada la ciudad de Coro, en el estado de Falcón? ¿Saben cuándo fue fundada? No importa, no tienen por qué saberlo. Pero ustedes sabían que Coro le pusieron como nombre Santa Ana de Coro. Santa Ana de Coro porque la fundaron el 26 de julio, el día de Santa Ana. ¿Ok? Santa Ana de Coro. Entonces le ponían santo, San Felipe, Santa Cosa. Entonces tenemos en Venezuela muchos nombres de santos, ¿verdad? San Fernando, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos nombres de santos, porque esos días a lo mejor era que era el día del santo, y fundaron el pueblo, y entonces le pusieron San tal cosa o Santa tal cosa. ¿Ok? Ahí en Brasil, ajá. Entonces, los nombres de santos son muy usados como... Ahora, eso más que todo aquí en América Hispana y portuguesa, porque claro, los ingleses no tenían festividades Día de Santos, así como tenían los españoles, entonces claro, no coincidía, no les importaba que fundaran un suelo, ¿no? Entonces, los nombres de lugares fueron poniéndose así, es decir, porque les recordaba la natal, querían dejar memoria de su patria natal, porque era el día del santo, etcétera, etcétera. Pero muchas veces pasó lo contrario, que es que ya había un nombre allí, un nombre que usaban los habitantes que estaban, y bueno, decidieron usar ese nombre. Pero claro está, esos nombres estaban en una lengua que ellos no podían pronunciar, ni nada, pronunciar bien, ni nada de eso. Entonces hicieron adaptaciones a la pronunciación. ¿Ok? Entonces vamos a ver como muchos nombres de lugares, aunque son de origen indígena, son adaptados a la pronunciación. Y ahorita uno oye un nombre, por ejemplo, de una ciudad o pueblo de Estados Unidos y entonces le da, dice, bueno, eso parece un nombre inglés. Pero ¿cómo se hace para saber? Muy fácil. Para saber si un lugar tiene el topónimo es de origen indígena, es muy fácil. Si no aparece en Europa, es una posibilidad. Si yo no consigo por ejemplo, un Cumarebo, por ejemplo, Cumarebo en, en España, que sé yo, entonces ese Cumarebo debe ser de acá, lo cogieron de acá de alguna manera, ¿ok? Lo pusieron de acá. Pero si consigo, por ejemplo, una palabra que está en España y está aquí en Venezuela y en Colombia, no digo, no, es el nombre traído de allá. Pero es fácil porque se consulta. Ahora, lo que pasa es que a veces han pasado cosas muy cómicas. El nombre de este pueblo o esta ciudad viene de tal cosa. ¿Por qué? Porque suena igual o parecido. Y le voy a dar dos anécdotas verdaderas, ¿ok? Que son las siguientes. Hay el río que pasa por Washington, D.C., se llama Potomac, creo que se pronuncia Potomac, ¿ok? Bueno, un señor de muy buena intención que dice, no, esa palabra viene del griego, el nombre de ese río viene del griego, porque en griego río es Pozamos, se parece, Pozamos, Potomac o Potomac, ¿qué? Se parece, eso debe venir del griego, no, eso no viene del griego, porque la casualidad hace que muchas palabras, ¿ok? Muchas palabras suenen igual en muchas lenguas, pero con sonido diferente, no tiene nada que ver. ¿Ok? Porque la combinación de sonidos es infinita, pues da lugar a repetición. Entonces el señor pensó eso. Es como el nombre de esta ciudad, Cali. Cali. ¿Ok? Santiago de Cali se llama. Cali es un nombre supuestamente indígena, debe ser indígena. Porque no conseguimos ningún Cali en España. ¿Ok? Pero Cali, entonces viene alguien y dice, mire, Cali debe venir de la palabra indígena náhuatl, Cali, que Cali quiere decir hogar, casa. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque es indígena. Pero ya va, si aquí no estaban, en esta parte del mundo no estaban los aztecas, ¿no? Ahí no puede ser. ¿Cómo que va a llamarse Cali por la palabra Cali, casa en azteca? O sea, en náhuatl no se puede. O sea, hay mucha gente que ha hecho lo que llamamos etimologías bonitas, poéticas. Ya van a ver qué pasó con Maracaibo, que es un caso de esos. Etimologías poéticas, bonitas, mitológicas, qué sé yo, o leyendas, pero que no tienen asidero en el análisis. Ahora bien,
Entonces, tenemos europeos llegando y viendo eso. Hay un chiste que no sé si sea verdad, no sé verdad, no sé verdad, pero lo puedo jurar que hace, que es lo siguiente. Cuando llegaron los ingleses a Australia, vieron un animal muy raro, con dos patas atrás muy fuertes y las patitas chiquitas acá y qué sé yo. Entonces le preguntaban a un aborigen australiano, ¿qué es eso? Entonces él decía, no sé, o no te entiendo, no te entiendo. Entonces decía, kangaroo, ¿qué? Kangaroo. Eso quiere decir, no te entiendo. Entonces el, el, el inglés pensó, kangaroo. Entonces comenzaron a llamar al canguro, kangaroo, porque kangaroo no significa nada, significa no entiendo vale lo que me está diciendo. ¿Okay? Entonces lo llamaron kangaroo. Esos cuentos de nombres que vienen de cosas equivocadas o gente que piensa buscar un nombre y todo eso, eso pasa frecuentemente en el estudio de la toponimia, que la gente piensa, no, yo voy a descubrir de dónde viene la palabra tal. Pero hay gente dedicada en serio a eso. Hay gente dedicada en serio a eso. Y vamos a ver algunos resultados. Dejo mi cara por unos momentos y vuelvo a mi presentación. ¿Ok? Ok. No. Ahora fíjense ustedes, ¿cuántos son los que forman Estados Unidos? 50. ¿Ok? 50. Pero, ¿sabían ustedes que 6 nombres de estado, más de la mitad, tienen origen indígena? Alabama, voy a pronunciarlo así a lo maracucho. Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Connecticut, Kansas, Kentucky, dígame Massachusetts. Massachusetts es la palabra con que hacen los más errores de ortografía. No, más doble S acá, doble T acá, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, okay, todo esos son nombres indígenas. 26 estados de Estados Unidos tienen nombres indígenas. Okay. Ahora, sería muy, me daría mucho tiempo este, buscar esa información o darle la información. Pero vamos a buscar algunos, ¿ok? Ok. Por ejemplo, Arizona. Pero recuerden otra cosa, que la pronunciación que tienen ahorita en inglés americano o inglés en general es una adaptación. No es que se pronunciaban así. No es que los hablantes decían Arizona, sino que, por ejemplo, decían Arizona. ¿Ok? Arizona. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir Arizona? Que tiene una pequeña fuente de agua, una cosa así, ¿verdad? Entonces, ay, qué bonito es, no sé, Arizona que con una fuente de agua, ay, qué bonito. Pero así tenemos Alabama, Alaska, Idaho, miren el nombre de Idaho. Idaho quiere decir enemigo, porque así llamaban los apaches a los comanches, ¿ok? Entonces, Idaho, ¿ok? Iowa viene del Dakota, Iowa, ¿ok? Por ejemplo, y Kansas viene de Kansas, ¿ok? Entonces, allí hay gente que se ha dedicado a estudiar los cientos y cientos de nombres de lugar, de estados, de pueblos, de ríos, de montaña de Estados Unidos y has conseguido nombres indígenas de los cuales derivan. Entonces, y sabemos que eso, ¿por qué sabemos que son nativos de acá, de América? Porque en Inglaterra no había en Kentucky, ni en Massachusetts, ni en Idaho, ni nada de eso. Entonces, como no lo hay allá, suponemos que son de acá, y entonces se busca el origen pueblo que esté cerca. No podemos buscar el origen de un nombre cerca de Nueva York con unos indígenas de California. Tiene que haber cercanía para que haya gente que haya nombrado eso con esa palabra, ¿no? Ajá, por ejemplo, hay nombres que son muy bonitos, ¿ok? Muchos nombres se refieren a aguas. El nombre del río, ese grandioso río Mississippi, no hay problema. Significa Big River, porque realmente es un río grande, el Mississippi. Entonces, Mississippi, ah,
Río Grande, ¿ok? Ahora, Dakota. El nombre de Dakota, que hay dos estados que se llaman Dakota, norte y sur. Entonces, una palabra su que quiere decir amigo, ¿ok? Dakota, Dakota, ¿ok? Entonces, Dakota, entonces, bueno, pero claro, los gringos no dicen así, Dakota, sino dicen Dakota, no sé cómo lo dirán, ¿ok? Y así pasa con Oklahoma, sí, ¿ok? Ajá. Texas, imagínense Texas. Texas viene de Texas, pero que también se pasó para el español cuando Texas era territorio mexicano. Pero viene de Taisha, amigo. Entonces fíjense bien qué nombres tan interesantes, ¿no? O sea, todos esos nombres, ¿ok? Por ejemplo, Huehuamank, ese es Wyoming. Ajá, imagínense ustedes, Huehuamank. Eso de ahí viene de Wyoming. Ahora, todo eso entonces investigado precisamente por esa gente que tiene conocimiento de lingüística. Pero hay otras cosas, ¿ok? Otras cosas como nombres de lugares. Por ejemplo, Miami. Miami es el nombre que le daban al lago Okeechobee. Okeechobee, que es el lago más grande que está en la Florida, en el centro de la Florida, ¿ok? Y entonces no es sorpresa. Okeechobee viene de Oki, agua, y Chobe, grande. Claro, agua grande. O sea, Okeechobee quiere decir agua grande, es una lagunota, ¿ok? Una lagunota, un lago muy grande. Entonces, aquí está un caso también que es, ajá, Chicago, Chicago. Ahora, fíjense bien, Chicago se pronunció después Chicago, ¿ok? Adaptándolo al inglés. Pero nosotros hacíamos aquí en América Latina lo propio, lo adaptábamos al español. Por eso los nombres uno los adopta a su lengua, ¿ok? Entonces, Okeechobee. Y miren el nombre de Pontiac. Me recuerdo el nombre de Pontiac, porque ese fue el nombre de una marca de carros, un modelo de carros, y ese es el nombre propio de un jefe Ottawa, fue un cacique famoso. Ahora, la obra de referencia más importante para todos esos nombres de lugares es esta obra de William Bright, Native American Place Names of the United States. ¿Ok? Ese libro es la Biblia de los nombres de lugares de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, muchos nombres indígenas. Así que Miami se parece a Siruma. Miami es un nombre indígena, Siruma también es un nombre indígena. Ya van a ver. ¿Ok? Ahora aquí tenemos Venezuela. Como la vemos hoy en día. Qué bonita, qué sé yo, toda esa cuestión. Pero vamos a ver una cosa. ¿Saben qué son estos? Esto es un mapa de Venezuela donde están marcadas las zonas donde se hablan lenguas indígenas. Entonces dirían, bueno, no entiendo, aquí hay unos colores por aquí, unos colores por allá, ahí en el sur hay dos, tres colores, aquí tal. ¿Qué es eso? ¿Y los que están blancos? Bueno, cuando llegaron los españoles, allí se hablaban lenguas indígenas, que desaparecieron. Desaparecieron a veces sin dejar rastro, pero sin dejar rastro, no. Así como hay gente que deja edificios, zonas arqueológicas, Machu Picchu y cosas así, los indígenas de todas esas zonas no se murieron. Bueno, algunos murieron. Pero los indígenas de todas esas zonas llamaban a sus cosas, llamaban a sus caseríos, llamaban a sus ríos, montañas de una manera. Bueno, aunque no se hable indígena en estas partes, aquí se hablaban lenguas indígenas. Y aquí entonces, cuando los españoles llegaron, tuvieron que nombrar cosas y también usaron eso. Pero fíjense bien la diferencia. En la lámina anterior tenemos Venezuela así sin división de qué sé yo. Ahora, por cierto, vamos a ver los nombres de los estados de Venezuela. Ok, Monagas, no. Anzoátegui, no. Guárico, no creo. Bolívar, menos. Ok, Falcón, tampoco. Mérida, existe en Europa. Táchira también. Miranda, Sucre. Entonces, en Venezuela no pasa como en Estados Unidos, que la mayoría de los estados
tiene un nombre indígena. En Venezuela no, en Venezuela yo no sé cuál será, si Zulia misma será el único estado que tenga un nombre indígena, pero no es el mismo caso de Estados Unidos. Entonces aquí está. Sí, en Venezuela se hablaban lenguas indígenas, pero hay una cosa muy interesante, que es que miren acá donde dice Anzoátegui, aquí, Anzoátegui, Miranda, que se dio tal, tal. ¿Okay? Ven a ver, aquí no hay lenguas indígenas ahorita. Hay un poquito de cariñas por acá y lengua que he estudiado yo y he escrito bastante sobre ella, ¿okay? Pero aquí no hay nada. Fíjense bien, Miranda, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Margarita, no hay. Ahí no se hablan lenguas indígenas. Pero sí se hablaron. Lo interesante es que esa zona que está allí se llama elipse, bueno, eso que está ahí, eso que está allí, esa fue una zona muy importante porque fue la zona de entrada. Por allí entraron los españoles y ahí se consiguieron a los primeros indígenas y allí entonces consiguieron que toda esa zona que está allí, en toda esa zona se hablaba una lengua, atención, que yo he estudiado, pero que es una lengua muerta, murió hace 300 años. Pero los misioneros españoles escribieron libros y qué sé yo, todo eso. Y entonces los descendientes de esos indígenas me han dicho, profesor Pipo, o sea, yo, profesor Pipo, ¿cómo era la lengua de nuestros antepasados? Entonces yo veo gente que no tiene lengua, o sea, habla español, nunca habló otra lengua, pero ellos saben que sus antepasados hablaban otra lengua. Entonces me dijeron, ay, ayúdanos a ver cómo era nuestra lengua. Como yo había trabajado con Guajiro, con Guayunequi, entonces dijeron, bueno, entonces me puse a estudiar y descubrí una maravilla de cosas. Por ejemplo, toda esa zona que está ahí, fíjense, toda esa zona que dice que es habitada por Menagotos, Chaimas, Guayquerí, todo eso, bueno, eran de una misma lengua. Es decir, allí en ese polígono, en ese círculo, ¿no? En ese elipsis, se hablaba una misma lengua con distintas variedades. Pues sucede que nombres importantes de Venezuela, nombres como Caracas, Chacao, Baruta, Macaracuay, mi hermana vive en Macaracuay, muchísimos otros más, Píritu, no sé qué cosa. Entonces, en esa zona se habla esa lengua. Yo escribí después, investigando, una gramática, diccionario y texto de esa lengua para que los descendientes de esos indígenas pudieran saber cómo era la lengua de sus antepasados. Yo les estaba dando cursos en Oriente, ¿no? Bueno, cuando estaba allá, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces esa zona es la zona de entrada y allí hay muchas palabras que hay. Entonces, cuando estamos en Caracas, uno ve, por ejemplo, nombres de sectores, qué sé yo, bueno, Baruta, Chacao, Caurimare. ¿Ustedes se acuerdan de Laura Pérez, la simpática Caurimare? ¿Okay? Caurimare, Macaracuay. Todos esos son nombres indígenas. De hecho, ahorita hubo la autopista Francisco Fajardo, no, Francisco Fajardo, que era un conquistador y qué sé yo, no, vamos a ponerle el nombre de un indígena, Huaycaipuro. Ah, pero un momentito, es que Fajardo también era indígena, hijo de un indígena, Guayquerí. Entonces en Guayquerí, que se hablaba en la isla de Margarita, también hay nombres indígenas. El más conocido, bueno, el que más me gusta a mí es Pampatar. Pampatar, que es Pampatar, que quiere decir el lugar de la sal. Debe ser que ahí había salinas antes, qué sé yo. Pampatar es una palabra aborigen, indígena, caribe, de la lengua caribano, que es la lengua que se hablaba en toda esa zona. Entonces, muchos nombres se originaron allí. Okay, muchos nombres se originaron de esa zona. Ajá, ahora, ¿quiénes han escrito sobre toponimia en Venezuela? Hay 4 nombres, uno principal y otros también importantes,
Pero el que más se ha dedicado es, creo que ya murió, el profesor Adolfo Salazar Quijada. Y miren las obras que tiene allí, ¿no? Toponimia de la Guajira venezolana, toponimia de Venezuela, toponimia del Delta del Orinoco, el origen de los nombres de los estados y municipios de Venezuela. Pero antes también había habido un escritor venezolano famoso, Lisandro Alvarado, que también publicó un libro, como se llama, como el Glosario de Voces Indígenas de Venezuela, o sea, voces de origen indígena, porque no solo topónimos, nombres de lugar, sino palabras que empleamos diariamente en el español y que no vienen del español que se hablaba en España. Entonces, esos son. Pero mi interés de hace mucho tiempo, este es una posterior, comenzó con Juan de la Cruz Esteves. Ya veremos quién es Juan o quién era Juan de la Cruz Esteves. Pero esa es la bibliografía básica sobre toponimia en Venezuela. ¿Okay? Algunas se pueden conseguir por internet, otras no está digitalizada. Ahora, les voy a hablar de un caso muy interesante en el oriente de Venezuela. Ustedes recuerdan que yo les decía que había un nombre que era Pontiac, Pontiac en Estados Unidos, ¿no? Pontiac. Bueno, Pontiac era el nombre de un cacique. Después se lo pusieron un modelo de carro, no sé si era de la Ford o de la Chrysler, Pontiac, ¿ok? Ahora, hubo un caso muy parecido en el oriente, en un pueblito que se llama Caigua. Caigua. Caigua queda en el estado de Anzoátegui, a como 1 hora por una carretera muy mala, que se adentra en el monte. Uno llega a esos pueblos, como Caigua, El Pilar, qué sé yo, y ve puros indígenas que no son indígenas. ¿Cómo sabemos que son indígenas? Bueno, por sus facciones y por sus apellidos. Hay apellidos que son pues, totalmente indígenas, ¿ok? Hay una lista de apellidos indígenas en esa zona. Por ejemplo, voy a mencionar uno, pero de pasada, porque ese es el que me acuerdo. Caguaripano. Caguaripano es un nombre, un apellido de origen indígena, ¿ok? De origen caribe. Okay. Entonces podemos hablar de este casito muy interesante, que es Caigua. ¿Ok? Mírenme a mí allí. Estoy yo en Caigua. ¿Qué estoy haciendo yo en Caigua? Bueno, miren que estoy parado frente a una estatua con dos indígenas. ¿Ok? El del bastón y sombrero soy yo, por si acaso no me había reconocido. ¿Ok? Ahí tengo dos indígenas compañeros, uno Cariña y otro China. Ok, ahí está una estatua muy fea. ¿Okay? Una estatua muy fea. Pero esa estatua es muy simbólica, porque es la estatua de Caigua. ¿Quién era Caigua? Caigua era el cacique de un sector allí en Oriente, y entonces hubo una historia, y la historia está documentada en libros antiguos, que yo los tengo. Entonces, está cómo se consiguió el misionero con el cacique Caigua y lo convenció para dejar hacer una misión católica, qué sé yo, y todo eso. Y fundaron una misión. Miren esa foto de la derecha, estoy yo contemplando con tristeza el convento donde se originó ese pueblo y donde se originó la misión. Tiradero de basura. Eso es uno de los lugares más emblemáticos. Está el nombre del pueblo, Caigua Patar, el lugar de Caigua. Así como ahí, se acuerdan, Pampatar, ahí existe Caigua Patar, que es el lugar de Caigua. Bueno, si ustedes googlean Caigua, ¿ok? Caigua, entonces tienen la siguiente información. ¿Dónde queda? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llamaba? Tal. ¿Cómo fue fundado? Entonces el fray don Manuel, Juan Manuel Yangües, catequizó un grupo de naturales que se encontraba al mando del cacique Caigua. Es por este indígena que el asentamiento lleva. Entonces aquí está lo de las ruinas del convento y todo eso, porque eso es un sitio, o sea, es como un sitio que debe ser un sitio espiritual de Venezuela, porque es el contacto y la anuencia, ¿okay? del cacique con los misioneros que venían pues a catequizar. Ahora vamos a hacer un recorrido por la toponimia venezolana. Ok, no puedo hacer recorrido por todo, porque serían como también Estados Unidos.
Pero voy a comenzar por mencionar el estado Falcón. ¿Ok? Mucho cariño esto. Hubo un señor en el estado Falcón llamado Juan de la Cruz Esteves, que yo lo llamo el poeta bodeguero, que vivía en la península de Paraguaná y tenía una bodega. Ahí tienen ustedes, vendía sardinas, refresco, arroz, qué sé yo, otra cosa. Y vendía libros, porque el señor era escritor y vendía libros, escribía poemas. El poeta bodeguero de Paraguaná. ¿Okay? Pero él también, en su afán intelectual, comenzó a estudiar los topónimos del estado Falcón, porque en el estado Falcón hay muchos topónimos. ¿Okay? Como yo soy del estado Falcón, imagínense, pero vamos a ver algunos, por ejemplo. Miren, ¿qué lengua se hablaba en el estado Falcón? ¿Qué lengua indígena? Les diré que ustedes no lo sabían probablemente. Una lengua hermana del Guajiro. Ahí se hablaba el caquetío, lengua hermana del Guajiro, hermanita, hermanita. ¿Ok? Como decir español y portugués. Unas lenguas muy parecidas. ¿Okay? Pero desapareció. En Falcón no quedan hablantes de ninguna lengua indígena, como en gran parte de Venezuela. Los pueblos indígenas están en los bordes. Ahora bien, sucede que, vean estos nombres: Guaybacoa, Jadacaquiva, Carirubana, Sasárida, Capatárida, Dabajuro, Casigua, ¿okay? Guaybacoa, Pecaya, Mirimire. Bueno, todos esos nombres los estudió Juan de la Cruz Esteves, ¿okay? Y en algunos tuvo acierto, en otros no, pero sí en lo que sí aceptó es en saber que eran indígenas. Ahora, él no tenía una gran formación lingüística, pero hay algo que debemos saber, que si yo me pusiera ahorita, yo, José Álvarez, que bueno, yo podría comenzar a hacer como hizo el norteamericano William Bright y decir, bueno, a ver, la península se llama Paraguaná, ¿verdad? Para, en Guajiro, que es la lengua hermana, para es mar, esté como rodeado del mar, Paraguaná, ¿no? Ok, por cierto que tenemos en Zulia Paraguaypoa, ¿verdad? Entonces, para es mar, y entonces es posible que aparezcan algunos nombres, pero también piensa el nombre de Casigua. Casigua a mí me suena igualito al Guayunequi Casigua, que quiere decir florecer, que tiene flores. Ahora, yo no recuerdo si en Casigua hay flores o no, pero a mí me suena que Casigua es como en Guajiro tener flores. No sabemos, pero es que había que investigar. Ahora, alguna gente comienza a hacer lo que llamamos etimología popular y dice, por ejemplo, que daba juro es que a alguien no le gustaba entregar las cosas, entonces él daba a juro, obligado. Entonces, eso son etimología popular, esos son cuentos, ¿no? Cuentos como ya veremos ahorita. Bueno, entonces ya tenemos el centro. Ajá. Entonces en Estado Bolívar y Oriente tenemos muchas lenguas de origen, muchas palabras de origen caribe, sobre todo en las zonas ocupadas por los indígenas todavía, como por ejemplo en la Gran Sabana. Todos los nombres de la Gran Sabana son generalmente de origen pemón, que es una lengua caribe. Entonces uno oye Cabanayenta, Cutayenta, Queguayenta, Guairén, todas esas cosas son nombres de origen indígena. Inclusive los tepuyes, el tepuy, es una deformación de la palabra pemón, tupú, tupú, que es una montaña así, una mesa, ¿no? Entonces, habían tepuyes, habían tupú, ¿ok? Entonces, todos esos nombres que están allí, ¿ok? Son de origen Caribe Pemón, de los pueblos Pemón. Porque ahí todavía están ellos, no, en minoría cada vez más, pero están ellos allí. En el centro de Venezuela, ¿ok? Bueno, ya sabemos todos los nombres, todos los nombres que andan por Caracas y Valencia, Camoruco, no sé qué cosa. Todas esas cosas son de origen indígena. En Falcón, los que yo le dije. Y en el Zulia, ah, en el Zulia pasa otra cosa. Porque en el Zulia, la gente dice, bueno, en el Zulia se habla guajiro todavía, pero la gente cree equivocadamente,
que los guajiros vivían allá abajo, por donde está Maracaibo. No, los guajiros siempre estuvieron espantados, los españoles se fueron para arriba en la península. Después que han bajado, por eso es que Maracaibo hay muchos guajiros, pero cuando llegaron los españoles ellos se fueron y por eso es que permanecieron. Los guajiros existen porque se refugiaron en esa península inhóspita, seca, inapetecible. Pero todas las demás zonas de Venezuela se las cogieron los españoles y los indígenas se mezclaron, murieron, desaparecieron. Y si no desaparecieron físicamente, desaparecieron culturalmente. Porque tú puedes ser, por ejemplo, puedes ser moreno, qué sé yo, tener los ojos así y tal, y eso no quiere decir que tu cultura sea indígena, porque tu cultura es criolla, ¿ok? Entonces, habrá mucha gente en Venezuela, y hay en el campo de Venezuela, mucha gente que son campesinos venezolanos, pero son indígenas, indígenas de origen, pero ya no son indígenas culturalmente. Ay, Dios mío, llegamos al llegadero. Epa, ¿y qué pasó con Venezuela y Maracaibo? Por fin, ¿qué son eso? Ah, los nombres de Venezuela y Maracaibo. Venezuela. Ricardo Montaner. ¿Por qué digo Ricardo Montaner? Porque Ricardo Montaner compuso una canción donde decía, en la pequeña Venecia, pero no me acuerdo más, en la pequeña Venecia. Porque desde chiquitos, desde pequeños, desde las escuelas, a nosotros se nos dijo, epa, Venezuela viene de Venecia. Ah, ajá, y él vuela. Bueno, es que ese es como un diminutivo. Venezuela es como pequeña Venecia, Venetiola o Venetiola, porque es un italiano que lo vio, ¿no? Entonces, cuando él vio los palafitos, ¿ok? Cuando vayan a Sinamaica, ustedes que están en Maracaibo, si van a Sinamaica y cogen un paseo en lancha, van a ver todas las casas, se llama en inglés stilt houses, ¿ok? Todas las casas en palafitos, y entonces ahí cuando llegó este señor, que llegó al lago de Maracaibo, había palafitos por allí, todavía hay palafitos en algunos pueblos de la costa occidental del lago. Entonces, pareció como Venecia. Porque Venecia se caracteriza porque tiene muchas casas en agua, pero en islotes y cosas así. Entonces, bueno, Venecia, este es como Venecia. Pero claro, no, como Venecia en general, no que se parecía a Venecia, ¿no? La Venecia. Pero entonces dijeron, no, bueno, no, pero ya vaya. Sí, eso sí está bonito y consta en algunos manuscritos y viejos y qué sé yo, que sea Venezuela, que sea de Venecia, hay los escritos donde se dice eso, pero ustedes no saben que Venezuela era el nombre de solo una parte de lo que es Venezuela, de la Venezuela, la provincia de Nueva de Venezuela, de Bolivia, ¿cómo se llama? Guayana no era de Venezuela. Por eso hay el lío con las banderas y las cosas, porque Venezuela se formó de la unión de varias provincias, okay, distintas, ¿no? Entonces, Venezuela como nombre del país, ¿de dónde viene? Hay fácil saber, en algunos casos, como el nombre de este país donde estoy yo. Colombia, viene de Colón, ¿ok? En estos días que están diciendo, ay, que los europeos vinieron a matarse, que genocidas, y qué sé yo, y tal cosa, y tanto mundo de estatuas aquí y allá, y qué sé yo. Bueno, si hay gente que piensa así, a Colombia había que cambiar el nombre, porque Colombia es un homenaje a Colón. Y si Colón fue un genocida, qué sé yo, vamos a cambiar el nombre a Colombia. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarile, erile, y que nombre le pondremos Matarile, erile, no sabemos, no se le va a poner nada, porque son nombres asentados. Ahora, fíjense bien que los estados de Venezuela tienen nombres de héroes, como Falcón, Monagas, Anzoátegui, ¿ok? No como los 26 estados de Estados Unidos que son nombres indios, ¿no? Ahora, hay gente que dice, no, ¿cómo va a ser Venezuela? El origen europeo, eso debe ser indígena. No, no, debe ser indígena. Y se han puesto a buscar como locos para ver si conseguían una palabra indígena que diera origen a Venezuela. Y dicen, no, viene de agua. Sí, en algunas lenguas indígenas, esa forma, wen, es agua. En Wayunequi, win es agua.
Wind es agua. Pero ellos, ¿cómo tomaron eso los conquistadores de allá si no habían llegado allá? Porque no conocían esa palabra ni nada. Eso se trata de buscar, ¿ok? Eso es como semáforo. Ahí dice, faro, ok, Entonces, Venezuela, wind, agua, debe ser que es esto. Entonces, eso se llama popular, toponimia popular, ¿verdad? Hay nombres que no sabemos por dónde vienen. Y hay historias también y leyendas. Por ejemplo, Mariguitar y en Margarita. Usted conoce un accidente geográfico que se llama las tetas de María Guevara. Las tetas de María Guevara son unas montañas, obvio porque se llama así. Pero, ¿cómo se llegó a ese nombre? ¿Ok? Entonces, la toponimia está llena de muchas cosas bonitas, complicadas, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos vamos con Maracaibo. Ah, con Maracaibo ha pasado eso, que se han inventado unos cuentos más bonitos, ¿ok? Que es que había un cacique Mara, por cierto, no se sabe si había un cacique Mara, ¿ok? La estatua de Mara en la Plaza Mara es una estatua de un indígena, supuestamente, pero no estamos seguros de que Mara existía. Ahora, y que entonces, cuando estaban en la batalla los indígenas con los españoles, vinieron unos indígenas y dijeron, Mara cayó, Mara cayó. Entonces es el nombre de Maracaibo. Les juro que eso no tiene sentido. Suena bonito, ay, Mara cayó y tal. Pero Mara cayó, ¿por qué van a decir los indígenas en primer lugar en español, Mara cayó? ¿Ok? ¿Por qué van a decir Mara cayó? En todo caso, murió, lo digan en Guayunequi, en otra lengua. Oh, Marra, vamos a suponer. Pero ¿por qué van a decir Mara cayó? Entonces, pero eso es una de esas anécdotas que nos cuentan desde chiquito y que sí. Ahora, como hay gente que dice que se da cuenta de que eso es mentira, bonito, pero es mentira, entonces hay gente que dice, bueno, no, Maracaibo debe tener un nombre indígena. Sí, un origen indígena. Sí, puede tenerlo, y vamos a ver una posibilidad. Una posibilidad, no me cree. ¿Ok? Hay una palabra para cascabel en Guajiro que es Mara. Mara. Mara es cascabel. Y la terminación Kai es el artículo en Guajiro. Mara Kai es el cascabel, la serpiente. Maracay. Suena bastante parecido a Maracay, ¿verdad? Maracay, Maracay. Y por adaptar la posición Maracay, muy bien. Y el bo es una partícula, qué sé yo. Entonces decimos bien, perfecto. Perfecto. Perfecto, no. Porque ahora, no sería raro, ¿no? Porque saben que hay un pueblito en Estados Unidos, al sur de Tampa, que se llama Rattlesnake, que quiere decir cascabel. Entonces, supuestamente Maracaibo sería entonces el cascabel o la cascabel, la, el nombre del lugar sería Cascabel. Entonces, un poeta que falleció hace meses llamó un poemario Tierra de Cascabeles para referirse a Maracaibo. Blas Peroso Naveda, que en paz descanse. Entonces, eso es basado en que usa otra explicación del topónimo Maracaibo. Y esta teoría estaría más fundamentada porque está basada en una lengua. Pero yo todavía no estoy convencido de eso. No estoy convencido de eso. Pero de lo que sí estoy no convencido es de Maracaibo. Olvídense. Cuando me pregunten dónde viene Maracaibo, digan, no sé, es una palabra indígena, pero no sé de cuál es. Porque el mismo Bright, el de Estados Unidos, él pone explicaciones, quizás venga así de esto, y entonces tiene un poco de sentido. Porque si hay una cosa que se llama Okeechobee, ¿no? Que es el gran lago de Florida. Entonces las palabras, sí, agua grande, se pega, ¿verdad? Agua grande porque es un lagote, Okeechobee, creo que es. ¿Ok? Y Miami también quiere decir eso. Entonces Miami quiere decir agua grande y hay una lengua. Entonces hay que tener cuidado, porque no solo se trata de que si la lengua que supuestamente da origen al término estaba allí. Yo no puedo sacar, por ejemplo, ¿ok?
nombres de aquí de Cali o de por aquí, de una lengua de Estados Unidos, por ejemplo, o el náhuatl. Como pues, si yo digo Cali viene de casa en náhuatl. No, que va a venir. Son igual, pero eso no quiere decir. Entonces, la antroponimia trata de, con mucho cuidado, detectar los nombres que son locales, auténticos aquí, que no vienen de Europa, y buscarles explicación. Ahora, hay explicación. Maracaibo entonces tiene ese dilema. Venezuela puede que sea fit y todo eso. Ahora, sucede que hay cosas en Maracaibo que es obvio que son indígenas y que es de Egipto. Por ejemplo, alguno de ustedes puede que viva en la organización Irama. La organización Irama viene de Guajiro y Rama, que quiere decir venado, y además fue el nombre de una novela de Elías Sánchez Rubio, que tuvo como protagonista una guayú llamado Irama. Entonces, Irama es un nombre indígena. ¿Ve? La organización Irama se llama así, ese topónimo es indígena. Lo mismo Siruma. Siruma, no hay duda. Siruma viene de Siruma, que quiere decir nube en Guajiro. ¿Okay? Pero entonces la toponimia es una disciplina muy dura, porque tenemos que buscarle las cuatro patas al gato. ¿Okay? ¿Por qué? Si la lengua estaba allí, si no existía en el español de allá, de España, o en el portugués, o en el inglés de Inglaterra, ver aquí, ver si se compromete a eso, ver si hay una lengua que pueda ser parecida a eso, ver si hay el accidente geográfico se corresponde a Mississippi, Mississippi, Río Grande, así, entonces eso también tiene sentido, porque ahí se hablaban estas lenguas. Ahora, quiero terminar con una cosa muy bonita. Yo creo que este es el único poema en el mundo que se refiere a la toponimia. Voy a leer un poema a la gente de Irama, de Siruma, todo eso. Siruma en Miami, nombres indígenas, definitivamente. ¿Ok? Carraquero no. ¿Ok? Y otros no. Pero Maracaibo, no sabemos. No sabemos todavía. Creemos. Solamente yo pensé que usted dice, Pipo nos va a decir que quiere decir Maracayo. Bueno, no es Maracayo. No es Maracayo. Pero puede ser Maracay, pero no estoy seguro. ¿Ok? Habría que averiguar más cosas en la historia, documentos y todo eso. Y Venezuela, Venecia. No conocemos cómo puede haber sido tomado de una lengua indígena Venezuela, aunque queramos. Dice, todo indígena, nativo, qué sé yo. No, no. Voy a terminar leyéndoles un poema. ¿Me permiten? Un poemita. ¿Ok? Este poemita que está acá es de Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa. Y se lo voy a leer. Entre Puerto La Cruz y Barcelona hay un pueblo que el mapa no menciona, cuyo nombre parece una ironía, pues el pueblo se llama Lechería y es el menos lechero de la zona. Yo por lo menos comprobé hace poco que no obstante tan láctea toponimia, quien busque leche allí se vuelve loco, y a no ser que la saque de algún coco, no la conseguirá ni con alquimia. Un caso parecido, sin igual, nos presentan el llano Guayabal, pueblo al que usted va en busca de guayabas y no consigue sino reses bravas. De la misma manera pecarán insensatos quienes creen que yendo a Lobatera regresarán cargados de lobatos. Quizás podrán pedirlos hasta gritos y no consigan ni perritos. Y es que en nuestro país ya es tradición el que los pueblos con más de un hombre no guarden con su nombre ninguna relación. Lo corriente es que en toda la nación un pueblo, un caserío, un vecindario resulta siempre todo lo contrario del nombre con que el mapa lo prohija. Pero hay
Esto tampoco es regla fija. Yo estuve en Mantecal un mes entero y no vi nunca un gordo, puros flacos. En cambio, pasé un día en Bachaquero y por poco me comen los bachacos. ¿Ok? Ese es el poema de toponimia del famoso humorista venezolano Aquiles Nazoa, donde habla justamente de los nombres de lugares y de cómo pueden ser o no ser adecuados. ¿Ok? Adecuados. Bueno, entonces, este, esa es mi presentación. Espero que les haya gustado y espero que ustedes me hagan una preguntita. Pero recuerden que no me vas a preguntar, por eso el nombre del pueblito ese Topeka de Estados Unidos, ¿de dónde viene? Tienes que ir a William Bright, ¿ok? Porque hay cientos y cientos de nombres de lugares en Estados Unidos de origen indígena. En Venezuela hay unos cuantos, hay cientos, pero en Estados Unidos, que es más grande, hay muchísimos pueblos con nombres indígenas, pero algunos se sabe, pero otros son hipótesis. Bueno, muchas gracias. Le paso la voz al Sebas y la imagen para que vean cómo conducimos la discusión, si es que hay, o la pregunta, o lo que sea. Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias a usted. De verdad nos sentimos honrados de haber disfrutado de esa información tan interesante y como usted ya bien lo dijo, nosotros estamos abiertos a cualquier pregunta o inquietud que las personas estén dispuestas a realizar. Así que por aquí vamos a estar pendientes y el profesor estoy seguro que también está emocionado por saber si alguien tiene alguna interrogante. Por aquí hay Que, varios comentarios que dicen que fue muy ah, oportuno el poema final y, y de verdad sienten que esta mañana de hoy ha sido muy fructífera. en en el chat hay varias intervenciones. Este, no sé si la lees tú o la leo yo. Dale tú, este, para que coordine pues la discusión. Lee las preguntas y Ok, por aquí hay una pregunta de Marimel. Dice Pipo, ¿recuerdas al profesor alemán que decía que en el Guajiro hay palabras de origen alemán? Creo que sí ya. No sé si podría comentarnos algo al respecto. sí, 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 sí. Atención, recuerden que pasa frecuentemente que dos lenguas pueden tener una palabra cada una que suena exactamente igual. Hay un chiste con eso. Por ejemplo, la palabra chama, ¿qué quiere decir en venezolano? Muchacha, ¿verdad? Chama. Bueno, en Guayunequi existe la palabra chama, chama, que quiere decir bruja, una bruja fea. Ok, entonces, claro, los ayuda a veces echan bromas con eso. Dicen, hola chama, ok, para decir eso. Sí, puede pasar que haya palabras inglesas, francesas, muy poquitas en el Guajiro. Lo que pasa es que ese profesor, yo recuerdo de ingeniería, creo que era, siempre va a pasar que va a haber dos, tres, 40 palabras que suenen muy parecidas en dos lenguas. El caso que yo les mencioné de Potomac y Pozamos, Pozamos, que es río. Entonces, una señora allá en Estados Unidos dice, no, es que Potomac viene del griego. Ah, eso es bonito, que le daba como caché a la cuestión. No, no viene del griego, eso viene de una lengua indígena. Suena parecido a Pozamos en griego, pero eso no quiere decir nada. Sí, puede que haya una que otra palabra. Hay palabras de origen español en Guayudequi. Y hay palabras, dos o tres, que pueden ser de origen inglés o francés o quizá alemán. Pero no recuerdo esas. Pero yo creo que esas son coincidencias fonéticas simplemente. Ojalá que no fuera así. ¿Otra pregunta? Profesor, por aquí ¿Otro comentario? nos pregunta María, ¿qué libro recomienda para comenzar estos estudios de toponimia? Y por acá, Yanis Domínguez hace una pregunta similar. Si no es mucha molestia, podría de nuevo recomendar los libros de los estudiosos de la toponimia del estado Zulia para tomar nota y ver si es posible conseguirlos. Bueno, sí, para Venezuela en general, Adolfo Salazar Quijada, yo lo puse en una de las láminas, no sé
me regreso a la presentación y pongo la lámina otra vez. Pero sí, hay varias obras de Adolfo Salazar Quijada que me enriquecieron mucho a mí en estos conocimientos. Adolfo Salazar Quijada publicó como 5 o 6 libros sobre toponimia en general en Venezuela y también en Delta Macuro y también en La Guajira. Así que Adolfo Salazar Quijada, simplemente googleas Adolfo Salazar Quijada, toponimia, y ahí te van a aparecer todos los libros. Yo los tengo aquí en la presentación. Si la presentación queda grabada, la puedes ver de nuevo. No sé si esta presentación se va a grabar y la puedes mirar, está en una de las láminas. Ajá. Sí, esta presentación está siendo grabada. Por aquí hay un mensaje bien bonito de Neriuska González, quien comenta que sus alumnos están impresionados por sus conocimientos y le agradece por esta oportunidad. Está ansiosa por tener Ah, otra experiencia con respecto a este tipo de eventos donde se resalta la cultura y el lenguaje. Eh, gracias. Roxana, por su parte, nos pregunta cuál es el nombre de la lengua muerta indígena que estaba antes en Miranda y esa área. Creo que Bueno, también es de Neriuska. esa es muy importante pregunta y le agradezco de verdad. Ok, mire, hay las lenguas a veces se dividen en dialectos, ¿ok? Entonces puede que tenga, había una sola lengua, atención, desde Valencia hasta Paria. Fíjense bien toda la costa centro y oriente de Venezuela. Toda esa área hablaban distintas lenguas como llamadas chaima, cumanagoto, palenque, qué sé yo. No, esas eran básicamente la misma lengua. Entonces yo, ¿qué es lo que hice? Como los descendientes de esa gente, de esos indígenas, me pidieron eso. Entonces yo me puse a estudiar todos los documentos antiguos, todos, las gramáticas antiguas de hace 300 años, y yo decidí, comprendí que era una misma lengua. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice una gramática, que por cierto que está en internet, ustedes la buscan en un enlace que ya diré, pero el enlace no tienen que buscarlo, con las palabras clave bastaría. Hay un enlace que lleva a una gramática que yo hice para ellos, que es usando los materiales antiguos, ¿no? Catecismos, gramáticas, qué sé yo, construí una gramática de esa lengua que tenía varios nombres y convencí a los descendientes que decían, no, yo soy Chaima, yo soy Cumanagoto. Sí, esos son nombres de pueblos, de etnias, pero la lengua era una sola y yo la comencé a llamar Caribano. Caribano. No está extendido el nombre, Caribano, pero es el nombre que yo le puse a eso. Ahora, si yo publiqué un libro, está digital solamente, se llama Curemana Choto Maimuru, Curemana Choto Maimuru, que es una gramática de esa lengua, y ahí explico por qué es una sola lengua de Miranda, todo lo que es Distrito Federal, Valencia, que toda la costa para allá, esa era la lengua caribana, y ahí vienen tantos nombres de los que son conocidos No para idea. Por aquí dicen que la próxima reunión, por favor, en English. Eso será fácil, eso será fácil. Pero yo he hecho eso varias veces, pero como iba a mezclar nombres de lugar de Venezuela y qué sé yo, este, decidí que debe ser en español, sí. Además, imagínense todos esos nombres que puse allí de nombres de ciudades, Alabama. Okay, atención, el problema es que todos esos nombres que mencioné son adaptaciones al inglés de palabras que se pronunciaban de otra manera. No crean ustedes que los indios decían allá Massachusetts, ¿no? No, ni nada de eso, ¿no? Arkansas, no. Diciendo de otra manera, ¿ok? Otra manera, pero entonces la adaptaron. Así como nosotros adaptamos, decimos Capatárida, Casigua, qué sé yo, a lo mejor no era así, la de Bueno, Bueno, profesor, creo que ya esa sería toda la sesión de preguntas y respuestas por ahora. Igualmente, no sé si usted tenga alguna dirección de correo electrónico o alguna red social de contacto en caso de que alguien más quisiera consultarle otra cosa. sí, en efecto. Además, ustedes saben que los guayú llaman a los no guayú aríjuna, ¿no? Aríjuna. Bueno, mi correo es aríjuna, o sea, alijuna. Lo que pasa es Ujú. que en guayú es que se pronuncia aríjuna.
pues alijuna@gmail.com. Y aparezco en Twitter como Arijuna, @Arijuna también, @Arijuna en Twitter. Así que cuando quieran contactarme estoy a la orden para eso, ¿ok? Sí, Diego Bermúdez, puedes escribirme, ¿ok? Ok. Recuerda que hay Diego, una hora de diferencia, ¿no? Ok, and the next meeting will be in English, of course. Ok, ok. Chao pues. muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias por compartir esos conocimientos y más allá de eso, por hacerlo de esa forma tan simpática, que sin duda todos quedamos con ganas de saber más y con ganas, por supuesto, de que exista una segunda reunión. En nombre del Centro Venezolano Americano del Zulia, CEBAS, estamos agradecidos tanto con el profesor José Ramón Álvarez González como con todas las personas que participaron en esta mañana del día de hoy, una mañana bastante productiva y bastante fructífera, y a través de un evento que se realiza desde la Dirección de Cultura y de la Coordinación de Biblioteca, con mucho cariño para toda nuestra comunidad y para toda nuestra ciudad. Yo les pido en nombre de la institución que se mantengan bien pendientes a nuestras redes sociales, @sebaspisozulia en Instagram y @sebazulia en Twitter y Facebook, para que se mantengan al tanto de las próximas actividades que tenemos para todos y siempre estén creciendo de la mano con nosotros. De nuevo, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.